Bienvenidos nuevamente a Referente Jurídico. Estamos conversando con el doctor Aníbal Quiroga León, constitucionalista importante del Perú. El tema evidentemente es derecho constitucional y derecho procesal constitucional. Doctor Quiroga, habíamos señalado en el bloque anterior que si la Constitución es el objeto de estudio del derecho constitucional, y usted utilizó la metáfora de indicar que el derecho procesal constitucional viene a ser algo así como los glóbulos blancos del derecho constitucional. ¿Cuál es el objeto de atención de esta novedosa disciplina? Novedosa entre comillas, por supuesto, pero porque en el Perú antes no existió derecho procesal constitucional, sino hasta después de la Constitución del 93. El objeto de atención del derecho procesal constitucional. Lo que ocurre es que la Constitución es una norma política y distribuye poder. Le dice legítimamente, tú vas a ser presidente, tú vas a ser alcalde, tú vas a ser diputado, tú vas a ser senador, y tú eres el ciudadano que tiene que cumplir con esas normas, y cada uno tiene parámetros de comportamiento. Esos parámetros de comportamiento tienen dos dimensiones. La dimensión orgánica, la Constitución se cumple como tal, y una dimensión subjetiva, los derechos constitucionales, los grandes principios de las libertades de las personas, se cumplen o no se cumplen. Y entonces, en la historia, después de nacida la Constitución, se fueron gestando o autogestando mecanismos de control constitucional. El primero de ellos fue la Judicial Review, creada en 1803, en la sentencia del caso Marbury versus Madison. En Estados Unidos. En Estados Unidos, donde el juez John Marshall sentó el principio de que una ley contraria a la Constitución, una ley nula y repugnante. Y por lo tanto, el Poder Judicial, la Corte Suprema, tenía la posibilidad de inaplicarla frente al Congreso. Ese fue el nacimiento del control difuso a nivel judicial. Eso quedó así. Eso pasó de distintas maneras a América. Nosotros tuvimos un primer embrión en la Constitución de 1856, cuyo artículo 10 decía: es nula y sin valor toda ley cuanto se ponga en la Constitución. Pero en verdad no ingresa como tal, como control constitucional, sino hasta la Carta del 79. Desde 1856 hasta 1979 hubieron distintos instrumentos que se fueron gestando poco a poco, pero orgánicamente no llega hasta la Carta del 79. Sin embargo, este sistema de la Judicial Review norteamericana no pasa a Europa, no cruza el Atlántico. Y no lo hace no porque los europeos sean desconocedores del sistema, sino porque cae en un sistema judicial norteamericano que no se puede replicar en ninguna parte. Entonces hubo un gran debate en el siglo XX entre Ferdinand de La Salle y Carl Schmitt en Alemania acerca de quién tenía que ser el guardián de la Constitución. Y al final este debate quedó, digamos, empatado, y fue Kelsen, Hans Kelsen, quien a principios del siglo XX desarrolla la tesis de que el guardián de la Constitución tenía que ser un tribunal constitucional distinto al Poder Judicial, pero en realidad clonado del Poder Judicial. Por eso es un tribunal con jueces y magistrados que pudiera conocer tres grandes competencias, que son las mismas que se repiten hasta ahora. Primera, la acción contra la ley. La ley puede ser llevada a ese tribunal constitucional para que el tribunal diga si la ley es o no compatible con la Constitución. Y si no es compatible, la deroga con efectos generales. En segundo lugar, el conflicto de competencias. En Europa, muchas naciones se habían conformado por pequeños estados que tenían una serie de competencias de fuero, y entonces habían superposiciones entre el gobierno central y estos estados pequeños, y entonces había que dirimir las competencias. Y la tercera, que fue la más reciente, fue el control de las libertades, lo que se llama la jurisdicción de la libertad, en la expresión de Mauro Capelletti, que es el amparo, el habeas corpus, o como se llama, la acción de garantía, porque no en todos los países tienen la misma denominación. A esto, la doctrina española le llama justicia constitucional, y la doctrina francesa le llama jurisdicción constitucional, y así lo recibimos nosotros en los años 80. A partir de entonces, se fue sistematizando ese tipo de cuestiones, sobre todo, como digo, con la Carta 79. Habíamos encontrado cosas, por ejemplo, en la ley de habeas corpus de 1898, la Constitución de 1920 tenía referencia al habeas corpus, la Carta del 33 hablaba del habeas corpus civil y el habeas corpus penal, ¿no es cierto? Aunque el habeas corpus civil nunca se desarrolló legislativamente hasta el año 68, contradictoriamente un decreto ley de los militares, pocos días después del golpe de Estado, desarrolla este llamado habeas corpus civil, que luego se transforma en el procedimiento de amparo.
el artículo 8 de la Ley Orgánica del año 63 del Poder Judicial hablaba del control difuso. Había una referencia velada, el artículo 22 del título preliminar del Código Civil, y todo esto se sistematiza en la Carta 79. La Carta 79 recoge control difuso, artículo 236, y recoge el sistema concentrado del Tribunal Constitucional a partir del artículo 295 de entonces. Y le llamó Tribunal de Garantías Constitucionales porque el gran modelo del año 79 fue la Constitución Española del año 78. Así es. Y en la Carta Española, en el proyecto se llamaba Tribunal de Garantías, porque así se llamó su tribunal en el año 31. Sin embargo, en la revisión final, los españoles fueron al Tribunal Constitucional y nos quedamos con el nombre que tenía el proyecto. Pero no fuimos los únicos, los ecuatorianos hicieron lo mismo. Y que restringía además sus actividades, porque no es una cuestión de nombre nada más, porque no era lo mismo. Pero restringía la labor de ese Tribunal de Garantías Constitucionales a la tramitación pura de solamente las acciones de garantía constitucional. Era exactamente lo mismo. Ya. Conocía la acción contra la ley, conocía el conflicto de competencia y conocía la jurisdicción de la libertad. La única diferencia entre el Tribunal de Garantías y el Tribunal Constitucional es que la derogación entonces era indirecta y ahora la derogación es directa. Es decir, cuando el Tribunal de Garantías declaraba que una ley era inconstitucional, comunicaba al Congreso. Y con eso tenía 45 días para derogarla. Si no lo hacía el Tribunal. Nunca el Congreso le hizo caso. En cambio ahora, con esa experiencia, el Tribunal deroga directamente. Sale la sentencia, se publica en el Diario Oficial Peruano y al día siguiente la ley está derogada. Esa es la diferencia más importante. La otra diferencia es que en la Carta del 93, ahí donde habían 2 garantías, ahora hay 4. Antes eran el habeas corpus y el amparo, ahora tenemos el habeas corpus, el amparo, el habeas data y la acción de cumplimiento. Sí. En realidad son amparos especializados, podrían existir los 2 primeros y no pasaba nada. Ese punto es importante. En la vieja ley 23.506, que era la ley de habeas corpus y la de acción de amparo, o de amparo, que es el más reciente antecedente del actual Código Procesal Constitucional, estas garantías estaban concentradas únicamente en el ámbito del amparo. Y también algunos críticos han dicho que no había necesidad de desagregarla, sino que bastaba con que todo se tramite dentro del ámbito del puro amparo, como sucede en México o en España. No deja de tener razón. Lo que pasa es que lo que hoy día cubre el habeas data estaba ya en el amparo. Y lo que hoy día cubre la acción de cumplimiento, que es el derecho de petición, también está en el amparo. Hubo una suerte de marketing político, ¿no? En el año 93 nos dijeron, miren, la Carta 79 tenía solamente 2 garantías, ahora tenemos 4. La Carta 79 no considera referéndum, ahora tenemos referéndum, para vender un poco la Constitución del año 93, pero en verdad estaba ya cubierto por el amparo y fue parte de la propaganda política de ese momento. Lo importante es que hoy día hay un perfil claro en la Constitución actual, en donde hay 8 instrumentos de control. Y curiosamente son 4 orgánicos y 4 de la libertad. ¿No es cierto? Hay 4 instrumentos en donde se puede defender la Constitución por sí misma y 4 instrumentos en donde se defienden los derechos fundamentales. Son el control difuso, la acción contra la ley, la contienda de competencia y la acción popular. Y en el lado de la defensa de los derechos fundamentales, el habeas corpus, el amparo, el habeas data y la acción de cumplimiento. La magia es que algunas cosas pertenecen al Poder Judicial, otras pertenecen al Tribunal Constitucional y otras a los 2, ¿no? Y entonces, claro, nosotros decimos que el sistema de derecho procesal constitucional peruano es un sistema mixto, porque no solamente es un control concentrado puramente del Tribunal Constitucional como el caso español, ni solamente del Poder Judicial como el caso americano, es de los 2, ¿no es cierto? Entonces, hay instrumentos donde solo interviene el Poder Judicial, por ejemplo, el control difuso, o por ejemplo, el amparo cuando es amparado, si cabe la redundancia, por el Poder Judicial. Hay instrumentos donde solo interviene el Tribunal Constitucional, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad o la contienda de competencia. Pero hay instrumentos donde intervienen los 2. Cuando el amparo es denegado por el Poder Judicial, va al control del tribunal, y cuando el Tribunal Constitucional recibe una acción de garantía, recibe del Poder Judicial el control difuso, ¿no? Y hay instrumentos que solo son del Poder Judicial, como por ejemplo la acción popular, que es la acción de inconstitucionalidad de los reglamentos, ¿no? Entonces tenemos un sistema rico que además tuvo la suerte en 2004 de compilar un código procesal constitucional. Mucha gente no se da cuenta, pero el artículo 200 de la Constitución actual dice en la parte final, una ley orgánica deberá organizar las acciones de garantía y de control. Esa ley orgánica es lo que llamamos Código Procesal Constitucional,
que fue aprobado como ley orgánica, y en donde 16 leyes previas se condensan en una sola. Y yo lo que tendría que decir que somos el único país iberoamericano que hemos podido hacer esto, concentrar en un solo texto sencillo y de fácil manejo, ¿no es cierto?, todos los instrumentos del control constitucional. Con lo cual se facilita al justiciable, al ciudadano, a las empresas y a los abogados y también a los magistrados el manejo y resolución de estas acciones de garantía. Una palabra importante que no puedo dejar de mencionar es que todo ese sistema de derecho procesal constitucional tiene una gran finalidad. Uno puede decir, bueno, vamos a derogar la ley. De hecho, el viernes hay acciones de inconstitucionalidad que se van a ver en Arequipa para ver si la ley se deroga o no se deroga. O vamos a defender un amparo y vamos a ver si el ciudadano tiene razón o no y protegemos su derecho fundamental. Pero detrás de todos estos instrumentos hay una labor mucho más importante que hace pervivir la Constitución, que es la interpretación constitucional, que fue lo que descubrió Marshall en la sentencia de 1803. Cuando uno hace control constitucional, hace interpretación de la Constitución y extiende la Constitución. Por lo tanto, el texto constitucional, al ser político, es un texto valorativo, es un texto que contiene principios, que contiene postulados, que con el tiempo se van desarrollando y van creciendo, y por eso la necesidad de una reforma constitucional se hace menor. Por ejemplo, tanto la actual Constitución como la de 1826, por decir una, ¿no es cierto?, decían todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Pero había esclavitud. Y la Constitución convivía con la esclavitud. O, por ejemplo, el derecho al honor. O, por ejemplo, el derecho a la vida. Son derechos que hoy día tienen una mayor fortaleza que antes. Pero el texto decía lo mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado? El contenido valorativo de su interpretación, ¿no? Entonces, los sistemas de control, tanto el americano como el europeo, un sistema mixto como el peruano, detrás de los mecanismos e instrumentos, tiene una gran tarea muy importante, que es la interpretación constitucional. El Tribunal Constitucional o Poder Judicial dirá, el texto de la Constitución dice esto, o no dice esto, o lo extiende, o lo restringe, y por lo tanto va dotando de contenido, de viabilidad, de fortaleza y de perdurabilidad al texto constitucional. Para eso existe el derecho procesal constitucional. Y ¿será por eso entonces de que hay mucha, digamos, confianza de la sociedad para recurrir en la defensa de sus derechos a través de los amparos, por ejemplo? Y bueno, también ya el Poder Judicial está embalsado de trámites de amparo, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay una sede de justicia, el sistema judicial está colapsado y entonces la gente ve a través del amparo o del habeas corpus un último remedio para la defensa de sus derechos fundamentales. Eso es más o menos natural y es un fenómeno que ha ocurrido en toda Iberoamérica, ¿no? Sí. También el Tribunal Constitucional Español está lleno de amparos. Así es. Y también la Corte Europea de Derechos Humanos está llena de acciones de reclamo por derechos fundamentales. Es un fenómeno más o menos universal por un déficit de justicia. Pero son mecanismos extraordinarios que existen para justamente proteger a los ciudadanos frente al Estado, frente a la arbitrariedad, cuando estos derechos fundamentales son tocados, ¿no? Pero más allá de ese resultado inmediato, que es derogar la ley o proteger un derecho fundamental, la magia de esta disciplina es que tras sí lo que va haciendo la jurisprudencia judicial y el Tribunal Constitucional es interpretar la Constitución, engrandecerla, extenderla, restringirla y por lo tanto hacerla mucho más perdurable y haciendo menos necesaria una gran reforma constitucional. En 30 segundos, porque el tiempo ya nos está ganando. Este modelo procesal constitucional que tenemos plasmado en el actual Código Procesal Constitucional está funcionando, pero ¿hay algunas propuestas de modificación, de renovación de este código o debe mantenerse como está? Bueno, de hecho sí, hay una comisión en Misión Justicia, en la cual yo pertenezco, donde estamos sugiriendo algunas mejoras que dan producto de la experiencia. Sin alterar el... Que no le cambian el sentido esencial, que porque no es necesario hacerlo, como toda norma, pero en general funciona bien. Y lo que es más importante que funcione son los magistrados, ¿no? Justamente por el embalse de amparos que usted ha dicho, los jueces casi no admiten amparos, y por otro lado el Tribunal Constitucional actual no tiene una posición favorable a las garantías constitucionales. Diríamos que es menos garantista que en el pasado. Bueno, doctor Aníbal Quiroga León, le agradecemos muchísimo por su participación en el programa del día de hoy de Referente Jurídico. Nos ha ilustrado definitivamente a todos los ciudadanos que han seguido y siguen nuestro programa en esta materia tan importante que es el derecho constitucional. Muchas gracias por su participación. Gracias. Bueno,
Vamos a hacer aquí un corte comercial y ya regresamos con Referente Jurídico. Permiso.